Señoras, señores, bienvenidos al programa Verdad y Justicia. A nombre de la Fundación Iuris Tantum, de la Revista Boliviana de Derecho y de la Asociación de Personas Afectadas por Resoluciones Judiciales y Administrativas, le damos a ustedes la bienvenida y también la bienvenida a nuestros panelistas en el ámbito periodístico de lujo, a Carlos Valverde Bravo, director y conductor del programa de televisión Sin Letra Chica, y a Osman Pazzi, periodista, director del periódico El Otro Amarillo y no sé qué otras actividades más, pero que se desempeña también en el diario El Deber. Bienvenidos todos. El tema para hoy: las lesiones o las intromisiones ilegítimas a la intimidad y a la propia imagen. Nadie mejor que Nair Coimbra Peña para introducirnos en el tema. La intimidad es un derecho natural del hombre. La privacidad e intimidad integran una zona de reserva personal propia de la autonomía del ser humano, que incluye todas aquellas circunstancias relativas al hogar, la familia, la religión, la salud, la sexualidad, los asuntos legales y económicos personales del individuo. Por otro lado, el derecho a la imagen puede constituirse en un elemento del derecho a la intimidad, de manera que un uso indebido o ilícito de la imagen se traduce como una lesión al derecho de la intimidad. Cabe resaltar que si se ultraja la imagen o la voz de una persona, se estaría atentando contra el derecho que tiene un individuo a que se respete su ámbito privado. La imagen y la voz son considerados como propiedad del individuo y es el único que puede autorizar su reproducción. En el caso de los periodistas, al tener acceso a la información y a su publicación, deben estar guiados por principios éticos que tengan el fin de informar con veracidad, buscando que el ciudadano cuente con la información veraz y oportuna. Los ciudadanos, por su parte, tienen el derecho a la información, pero existen términos que deben ser respetados, como lo es la imagen y la vida privada, tanto personal como familiar. Intimidad e imagen es el tema de hoy en Verdad y Justicia. Hemos querido consultar con un entendido teórico en la materia, con el doctor José Ramón de Verda y Beamonte, catedrático titular de Derecho Civil de la Universidad de Valencia. ¿A quién le consultamos? ¿El uso de las cámaras de vigilancia afecta o puede afectar, lesiona, significa una intromisión en los derechos a la intimidad y a la imagen de las personas? Es claro que solamente se pueden autorizar intromisiones a través de cámaras ocultas cuando haya un interés legítimo. Y concretamente, por ejemplo, en materia de comunidades de vecinos, según nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos, hace falta que se avise perfectamente a los usuarios y a los propietarios de este uso. Y lo mismo sucede, no sé si me da tiempo a contestar, en el caso de videocámaras y otros artilugios de escuchas en centros de trabajo. De esa visión teórica quisimos la opinión de quien se encuentra en el llano, en el desempeño de la actividad periodística, y para eso recurrimos a Tufiaré, de Diario El Deber. Así nos absolvió esta pregunta. Por supuesto, a ver, ¿qué se entiende por intimidad y privacidad? Privacidad es todo aquello que corresponde a la esfera no pública, es decir, a los derechos humanos que tiene el ciudadano, al derecho humano que tiene el ciudadano de tener una actividad confidencial, una actividad privada, una actividad relacionada inclusive con su hogar, ¿no? Más todavía, el derecho a la intimidad implica la zona ya más vinculada inclusive a la zona espiritual del ser humano, a sus derechos sexuales, reitero, al hogar, a la familia. Todo lo relacionado con ese ámbito es de exclusiva responsabilidad del individuo. Y en el momento en que se colocan cámaras o en espacios públicos donde un ser humano puede transitar desarrollando de repente alguna actividad de índole más privada o a un espacio privado, el colocar una cámara que luego puede derivar en la difusión de esas imágenes puede afectar el derecho no solamente a la intimidad, no solamente a la privacidad, sino también el derecho a la imagen, ¿no? Nadie puede difundir la imagen de una persona privada sin su consentimiento.
Eso lo establece la Constitución Política del Estado boliviano. Y ahora retornamos con José Ramón de Verda y Viamonte para que, a través del sistema Skype, nos conteste desde España respecto a la situación en la legislación española respecto al uso de cámaras de seguridad en lugares públicos y privados. Los sitios públicos en España se plantean pocos problemas porque siempre se dan con autorización judicial y para una finalidad muy concreta o con una autorización administrativa sujeta a revisión judicial. En los domicilios hay que distinguir dos situaciones. Primero, cuando se trata de lugares comunes hace falta acuerdo de la Junta de Propietarios y hace falta que se ponga en conocimiento de todos ellos que se está grabando. Asimismo hace falta un cartel para que todos los posibles visitantes del condominio puedan tener conocimiento de ello. En lo que son los lugares privados, ahí lógicamente depende de el propietario, pero si está casado, la jurisprudencia española entiende que también necesita el consentimiento de su cónyuge. Y el problema fundamental se da cuando existe personal de servicio. En este caso se permite que se grabe, pero siempre que el personal de servicio esté informado. Concretamente, en otros centros de trabajo se permite que haya grabación, pero siempre que sea proporcionada. Entonces, se permite, por ejemplo, en casinos de juego, que se grabe imagen, pero nunca la voz, porque se considera que esto es desproporcionado. A tiempo de abordar el tema con nuestros panelistas, damos también la bienvenida a la periodista directora del Semanario 1, Maggie Talavera. Y hacemos el panel. Y la pregunta ¿es posible que las cámaras de seguridad que ya han comenzado a instalarse en Santa Cruz, y hay cámaras de seguridad en ambientes privados, en domicilios, condominios, con ello se puede estar afectando o lesionando a través de intromisiones ilegítimas en el derecho a la intimidad de las personas y en el derecho a la imagen? ¿El micrófono? Bien. Perdón. Okay. Debiéramos entender de que un espacio público tiene actividades privadas. Pregunto porque, a ver, la gente en su búsqueda de seguridad está transando con los elementos de seguridad del Estado, legales, y además con la propia gente para que se lo proteja. Entonces, cuando alguien te pone cámaras, cuando las policías en el mundo están poniendo cámaras, hay casi una especie de acuerdo, lo decía el señor de España, casi una especie de acuerdo, que es el que vos tenés en tu condominio, por ejemplo, que permitís que te pongan cámaras para evitar que hayan violaciones de cualquier tipo, no solamente sexuales, pero cuando la policía pone cámaras en las calles, vos le estás cediendo a la policía a cambio de seguridad. Entonces, aquí habría que ver dónde comienza lo uno y dónde termina lo otro. Ahora, una persona robando en la calle, asaltando en la calle o haciendo el amor en la calle, tiene derecho a lo que se llama la intimidad cuando está en un espacio público. Ahí están los problemas que tendríamos que hablar, ¿no? Bueno, tiene que ver también con esa concesión que uno conscientemente hace sobre sus derechos a título de seguridad, pero también tiene que ver con la falta de costumbre que tenemos en general para que se reconozcan nuestros derechos, y uno de ellos es el de la imagen. Es decir, se piensa que derecho a la imagen solamente tienen figuras públicas, artistas, y no es así. Todos tenemos derecho a esa imagen, y el punto está en que habría que buscar la forma de que sea transparente, la forma de manejar esos monitores, esas grabaciones que se están haciendo. Ese es el tema. Sin que uno las vea, y que uno sepa que tiene absoluta confianza de que no van a ser mal utilizadas. Claro, yo creo que una cosa que no se puede discutir es que las cámaras van a estar ahí. Ya no se las puede sacar. Y van a estar ahí por un tema de seguridad. Lamentablemente estamos en un mundo, ¿no?, que nos está obligando a esta cosa que tal vez hace unos 10, 20 años parecería un absurdo. Pero yo creo que la cosa se resolvería, o por lo menos uno podría prever que no tengan impactos tan negativos, con dos cosas.
primero, que todas las personas sepan que hay cámaras que están en las calles. Tenés que saber, ¿no? Tenés que saber lo que es muy distinto que las cámaras ocultas, las cámaras escondidas que se hacen para sorprender a alguien, creo que es completamente diferente. Pero lo otro es qué tipo de uso se le está dando, porque por más que sea un delincuente que ha sido grabado en un delito infraganti, el problema es que la policía no preserva esos videos que para la investigación, que te permite agarrar al delincuente, procesarlo, no, inmediatamente están en todos los medios de comunicación. Lo entrega la policía. Sin que haya el proceso previo, que es lo que usted dice, ¿no? Puede ser un delincuente, puede ser, pero todos tenemos derecho. Entonces creo que ese es el tema, como ustedes lo están manifestando, pareciera es cómo logramos un equilibrio y limitación en el ejercicio de determinados derechos. Seguridad pública, seguridad privada, pero también intimidad, también imagen. ¿Cuál es el límite, Carlos? Vos lo dijiste, ¿no? Si estoy yo en la calle y estoy haciendo algo íntimo, ¿puedo merecer protección jurídica por ello? Debería ser, ¿no? Porque es un acto de amor. Digo, yo no mentira, estoy viendo. No, vamos a hacer la seria la cosa. Yo creo que aquí el problema, más allá de poner límites o no, porque hay normas, hay leyes, pasa por una cuestión también de ética, y me parece que ahí es donde hay un gran problema. Nosotros tenemos un montón de normas, ¿no? Tenemos leyes, ¿hay o no hay leyes ahorita que garantizan el derecho a la imagen? Todo. Es constitucional. ¿Dónde está el problema? El problema es, yo digo, de orden ético, me parece fundamentalmente. Carlos, ¿no te parece que, un poco por lo que decía José Ramón de Verdad, tiene que haber y lo decía también Osman, un acuerdo? Es decir, tenemos que estar de acuerdo en que sacrificamos esos derechos individuales en aras de la preservación de derechos colectivos. Claro, por supuesto. Eso se manifiesta probablemente a través de una ley, a través de una consulta popular, pero el tema es que si nos los imponen. Pero es que lo que marcaba Osman es interesante. Yo he tenido la suerte de ir a algunos países en Europa, y en Europa cuando vos entras, y en Chile incluso, cuando vos entras a una zona que tienen cámaras, dice, este sitio o estos lugares están siendo controlados por cámaras, te están advirtiendo, vos entras bajo tu riesgo. Ahora, nadie se le ocurriría en Holanda, en la calle donde las prostitutas se ofrecen en vidrieras y cierran su vidrio para avisarte, no podés sacar una foto, y hay cámaras de vigilancia, y te garantizo que no accede un medio de comunicación a ellos porque están protegidas. Lo que nosotros necesitamos es que nuestra policía no le dé a los medios de comunicación lo que tiene antes de procesarlo, como dice Maggie. Ahí va el tema. Yo creo que no necesitas más leyes, necesitas una actitud, primero, de preservación de tus derechos constitucionales, y después de una cuestión del tratamiento ético de lo que vas a hacer con esa imagen. Sí, ¿no? Lo que estamos viendo ahora es una sensación, ¿no? Artificial, diría yo, de seguridad, porque tanto nos machacaron con que ya vienen las cámaras, como si esa fuera la solución para todos los problemas de seguridad, y hoy a mediodía lo que hemos visto ha sido una y 100 veces el choque, ¿no?, de un vehículo contra otro y el vuelco que provoca, y entonces uno dice, qué bien, hay cámara. Pero ¿qué va a pasar en el momento? Ya sabemos a quién le va a pagar el seguro, claro, digamos. En que ya no nos guste que nosotros estemos apareciendo de esa manera indiscriminada, y cuando uno hace una cesión de un derecho, cuando uno acepta, pero no es una cesión integral, es decir, no es una cesión ilimitada, ¿no? Sino, si yo permito que haya cámaras en el condominio, es en la entrada y en la salida. Y además para una cuestión específica, seguridad. Claro. No para que estés contando con quién entré, con quién salí. Exactamente. Y que eso se esté divulgando de manera libre, ¿no? Señoras y señores, hemos ingresado ya en nuestra temática lesiones a la intimidad y a la propia imagen a través del uso de cámaras de seguridad. Les pedimos un brevísimo corte comercial y retornamos en instantes. La verdad, la justicia,
La visión de dos valores desde todas las miradas. Nuestra percepción de lo que es justo nos induce a interpretar la verdad. La verdad es el fundamento de la justicia. Lunes a las 22 horas, sábado a las 13 horas. Verdad y Justicia, un programa diferente, un programa para usted, solo por Televisión Universitaria. Existe un lugar pensado especialmente para vos. Confort. Disciplina. Diversión. Urbaril Racket Club. Estar juntos es lo mejor. Señoras, señores, retornamos con nuestra programación en Verdad y Justicia. El tema de la preservación de los derechos a la intimidad, privacidad y la propia imagen. Y ahora queremos abordar el tema de las escuchas telefónicas sobre texto de la seguridad nacional. Y consultamos al doctor José Ramón de Verda y Beamonte, que nos contesta vía Skype desde Valencia, España. Y la consulta para José Ramón: ¿las escuchas telefónicas se constituyen en intromisiones ilegítimas a la intimidad? Hay que valorar varias cosas. Por un lado está el interés a la seguridad nacional. Entonces, yo creo, desde un punto de vista pues democrático y defensa de los derechos humanos, que esas escuchas indiscriminadas sencillamente son absolutamente ilegales y son totalmente contrarias al derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones. Entonces no se puede más que condenarlas, porque no se pueden hacer escuchas sin autorización judicial y con carácter generalizado. Entonces hay que rechazarla rotundamente. La seguridad nacional es un valor que hay que proteger, pero toda protección tiene que ser proporcional. Entonces la intromisión en la intimidad tiene que ser también proporcional. Entonces lo que no se puede es establecer, como si fuera un estado policíaco, unas escuchas indiscriminadas a todos los posibles potenciales infractores sin que exista un indicio razonable de ello y además sin ningún tipo de autorización judicial. Por lo tanto, yo creo que esto es uno de los mayores escándalos y yo desde luego ni de lejos me imaginaba que fuera posible. Retornamos y desde el ámbito de lo teórico a lo práctico, y para ello consultamos con Tufiare. ¿Estas escuchas telefónicas en su criterio pueden constituirse en intromisiones ilegítimas a la intimidad? Está de moda, ¿no? Primero, la difusión de audio en Bolivia a personas que le han grabado una declaración que puede ser usada luego en un proceso judicial. Está de moda, por ejemplo, que se introduzcan agentes encubiertos o infiltrados en marchas. Está de moda que se requisen y se decomisen computadoras donde una persona ha tenido comunicación vía correo electrónico. A nivel mundial se ha conocido el caso Snowden, donde el señor Snowden ha desnudado una realidad mundial, que es el espionaje de país a país, de gobierno a gobierno, de empresas a empresas. En este momento en el mundo se está discutiendo qué es lo que debe prevalecer, si la seguridad del Estado o la libertad individual. Y esto es una discusión abierta luego, sobre todo los hechos del 11 de septiembre, cuando, bajo el argumento de que hay que cuidar la seguridad del Estado, comienzan a darse una serie de afectaciones a las libertades individuales. Desde el momento en que, por ejemplo, se establecen controles en los aeropuertos, donde ya empieza a afectarse la intimidad de las personas, ¿no? Al colocarlo a uno frente a un escáner, ¿no? El colocarlo en un cuarto aparte y requisarlo, bajo el argumento de la seguridad empieza a colisionar el derecho
a la seguridad y a la vida con el derecho a la libertad y por lo tanto también el derecho a la intimidad y la privacidad. Bajo el argumento de la protección de la seguridad del Estado se comienzan a cometer abusos también, ¿no? Nosotros tenemos escuchas telefónicas y grabaciones no solamente desde el ámbito estatal, también desde el ámbito privado. Está ahí la senadora González con grabaciones del fiscal Sosa. ¿Qué se piensa al respecto? ¿Son válidas? Bueno, lo decía Carlos también hace un momento, tiene que ver con la forma en que se manejen se maneja este material, ¿no? Hay un interés público, pero uno tiene que preguntarse si hay o no hay esa violación a la privacidad en definitiva. Yo creo que sí la hay, ¿no? Pero hay un fallo judicial a partir de un trabajo que hizo el doctor Abella, que es el coordinador de fiscales, si no me equivoco, donde hay un juez que se niega a conocer un audio de alguien que sobornaba a otra autoridad judicial. Y él, bajo el principio de que somos jueces entre los dos, yo no le voy a hacer daño, sabiendo de lo que se trataba el audio, decidió no escucharlo. Y hay un fallo de Tribunal Constitucional donde le da lado, porque el doctor Abella intervino en ese asunto, y si es un asunto que compete a la administración de justicia, a la transparencia de algo, hoy es legal. El cómo se lo obtiene es el tema. ¿Y para qué se usa? Exactamente. Es cómo se usa. No, cuando digo cómo se lo obtiene, es decir, si yo le robo a alguien un audio en el que se lo graba, es una cosa, pero si llega a los medios el audio y vos entendés que tiene relevancia para el trabajo de investigación que estás haciendo, para esclarecer un asunto, yo creo que es lícito, porque no lo grabaste vos. Lo que vos estás prohibido es de grabar, de grabar a alguien sin que él lo sepa. Hoy día se sabe, porque yo mandé a hacer a raíz de esto de Sosa, yo mandé a hacer un peritaje en España con una empresa legalmente establecida para esto. Hoy día se sabe que el fiscal Sosa estaba a 40 centímetros del micrófono. Y que él la grabó, sí, él hizo la grabación. No estaba escondido, está absolutamente mostrado. No puede haber estado a más de 40 centímetros. Nadie, ¿cómo se puede agachar para grabar una cosa de esta? Pero Carlos, más allá de eso... Eso es indicio, no es una prueba. Pero creo que en este caso sirve porque además... Pero claro, vamos al fondo, es el tema de las escuchas. No está hablando de su intimidad, está hablando de un elemento, de un hecho público que además daña a terceros. Claro, pero a ver, el tema es el tema de las escuchas, ¿no? Y el único que yo discrepo con tu FI es que no es que está de moda ahora. No está de moda. Desde, no sé, el otro día leí un artículo que decía ya cuando Dios le manda a Moisés que vaya y espía al pueblo, no, sí. Ya había un espía, ¿no? Infiltrado. Entonces, digo eso como anécdota, pero el espionaje, las escuchas, son mecanismos que están utilizando los gobiernos desde hace años. Ahora hay un nuevo escándalo y pareciera que fuera algo nuevo y no lo es. El problema está en quién dice a quién hay que escuchar y que eso es necesario. Tendría que ser un juez. Tendría que ser un juez. El problema es que eso no se da a través de juez. O sea, el Ministerio de Gobierno o de repente una empresa cualquiera que quiere saber qué hace su competencia, paga uno y hacen no sé qué, manipulan los cables. Ese es el problema. Claro, ese doble rasero, ¿no? Es decir, en algunos casos sí es válido y en otros no es válido, es el que está en discusión en este momento. Es ilegal que a mí me graben sin mi consentimiento. Por mucho que yo diga algo que afecte al interés público, eso ya es otro tema. Pero el acto de grabarme es ya un atentado a mi derecho y a mi libertad y a la intimidad. ¿No? Entonces, claro, lo que pasa es que estamos hablando de temas de... yo he visto, por ejemplo, unos casos en el Brasil
¿no?, que la Globo los da a conocer públicamente, pero todos los casos que la Globo está revelando sobre cómo operaban las mafias en las favelas, ha sido después de que la autoridad judicial, el Ministerio Público, con la policía, han cumplido todos los requisitos de órdenes judiciales para hacer las escuchas, se ha hecho la investigación, y solo después de todo ese proceso, cuando están ya los hombres presos, el proceso está en curso, es que comienzan a salir las grabaciones como respaldo a una acción. Entonces, yo lo que creo es que lo que cuesta es asegurar, garantizar que estos elementos que pueden ser necesarios para combatir el crimen organizado, para asegurar garantizar la seguridad ciudadana, sean de verdad utilizados de manera responsable, ¿no? Y digo yo, ¿en manos de quién está? Hay varios elementos, como ustedes lo han dicho. Primero es la obtención ilícita de la documentación, de la filmación, de la grabación. Luego es el uso que se le va a dar y finalmente la comercialización posible. Ambos o los tres niveles deberían merecer el consentimiento y aprobación de las personas que están afectadas. Yo no sé si siempre, a ver, yo me pongo a pensar en el caso Sosa, que es el que nosotros conocemos, ¿no? Sosa pues nunca va a autorizar que se difundan sus grabaciones. No, entonces, sí, mi preocupación va más bien por la calidad moral de quienes tienen en sus manos la decisión justa y cabal de poder difundir o divulgar unas escuchas, unas filmaciones que supuestamente se están haciendo en función a un interés que es colectivo. El tema es que eso es muy subjetivo, muy subjetivo y puede variar de persona a persona, de autoridad a autoridad, y probablemente eso nos puede colocar en unas incertezas, en una incertidumbre, cuando lo que buscamos es previsibilidad, objetividad, que sepamos que si estamos en la esquina de la plaza, nos van a filmar y lo van a poder publicar, por ejemplo, ¿no? Claro, la fórmula simple es decir, ¿qué haría yo en ese lugar? ¿O qué haría yo si fuera un familiar mío quien esté siendo grabado, ¿no? ¿Qué actitud asumo yo frente a eso? Señoras, señores, estamos en Verdad y Justicia y las intromisiones ilegítimas a la intimidad y a la propia imagen a través de filmaciones y escuchas telefónicas. Un brevísimo corte comercial y retornamos en instantes. La justicia. La visión de dos valores desde todas las miradas. Nuestra percepción de lo que es justo nos induce a interpretar la verdad. La verdad es el fundamento de la justicia. Lunes a las 22 horas, sábado a las 13 horas. Verdad y Justicia, un programa diferente, un programa para usted, solo por Televisión Universitaria.
Señoras, señores, retornamos con el programa de Verdad y Justicia y el tema de las intromisiones ilegítimas en los derechos a la intimidad, privacidad y la propia imagen. Volvemos con José Ramón de Verda y Beamonte, que desde Valencia, España, nos absuelve ya esta pregunta más específica. ¿Es posible la violación de estos derechos en el ejercicio del uso de la libertad de información? Sin duda puede haberlas y hay que distinguir casos en los cuales un periodista o un medio de comunicación puede lícitamente difundir imágenes y cuáles no. La regla general es que cuando se trata de una imagen, de un personaje de interés público y se trata de un asunto de interés público, entonces para ilustrar ese acontecimiento es perfectamente posible utilizar su imagen. En cambio, cuando se trata de una persona privada, en este caso su imagen solo es posible utilizarla cuando sirve para ilustrar de manera accesoria un acontecimiento de carácter general o de interés público, pero el uso de la imagen tiene que ser accesoria. Quiere ello decir que no se puede convertir mediante la foto la imagen de esa persona privada en el objeto principal del reportaje. Ahora le preguntamos a Tufi Aré del diario El Deber, ¿qué mecanismos debieran implementarse para evitar que los medios de comunicación en general lleguen a afectar estos derechos a la intimidad, privacidad y propia imagen? Los medios de comunicación deben cumplir la legislación internacional y la legislación boliviana. Si la Constitución política del Estado protege el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, el derecho al honor, el derecho a la honra, el derecho al buen nombre, los medios de comunicación debemos desenvolver nuestras actividades bajo el paraguas de la Constitución. Saber cuándo podemos estar afectando el derecho a la imagen. No es nomás que sacamos una foto a alguien que está pasando por la calle y la publicamos. Debemos saber que debemos contar con el consentimiento de ese señor que fue fotografiado en la calle para que su imagen sea difundida públicamente. Los medios de comunicación, por lo menos los más serios, tienen un código de ética. Los gremios profesionales, la Federación de Trabajadores de la Prensa, la Asociación Nacional de la Prensa, la Confederación Boliviana de Trabajadores de la Prensa y los propios medios, en el caso concreto del medio en que yo trabajo, tenemos un código de ética que establece cuál debe ser nuestra conducta en el tratamiento de temas que pueden afectar la intimidad, la privacidad, el honor, la honra y el buen nombre de las personas. Perdón, ¿y cuál es ahora la situación? Vamos a continuar un poquito con Tufi Aré. ¿Cuál es la situación, para concluir con esta entrevista, de las personas cuando se tratan de personajes públicos? Así nos dice Tufi Aré. El personaje público tiene cada vez más restringida su espacio de actividad privada, su intimidad. Y eso lo debe saber el funcionario público. No es que deba irse el funcionario público, por ejemplo, a beber, por ejemplo, con absoluta libertad, alcohol a un lugar privado, porque sabe que se expone a que algún medio de comunicación pueda denunciar algún acto no ético políticamente a través de los medios de comunicación. Y ahí está ya lo que se llama derecho a la información del medio de comunicación y el derecho a la intimidad de la persona que, en este caso, puede argumentar que le han afectado su derecho a la intimidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Estados Unidos? ¿Por qué es importante la privacidad o la intimidad de los gobernantes? El caso Clinton, por ejemplo, que las relaciones sexuales que tenía en el despacho Oval, ¿por qué fueron de interés público? Porque las actividades de índole privada, a nivel de ética, pueden afectar las actividades de la nación. Y es por eso que se puede argumentar, los medios pueden argumentar que era un tema de interés público, un hecho de ámbito privado o íntimo del presidente de Estados Unidos en ese momento. Lo mismo puede pasar en Bolivia, ¿no? Un presentador de televisión que ya se convierte en personaje público, lo que haga tiene que tomar en cuenta el presentador público que es de interés público, por más que esté en el ámbito privado, porque el presentador de televisión o transmite valores o transmite determinados aspectos de índole ético que debe ser coherente en su vida privada también. Por eso hay que cuidar nomás la esfera de la vida privada. El personaje público debe saber que cuando empieza a ser público, cada vez se restringe su ámbito de acción privada y no debe molestarse cuando se difunden aspectos de su vida íntima y privada que pueden afectar el interés público.
tema, hay muchas cosas para hablar, ¿no? En el tema de la vida, ya lo he visto que Osman y Carlos están así. Yo creo que el problema no es tanto que tengan derecho a la vida íntima, sino que los hechos de su vida íntima no sean coherentes con el discurso que pregona en la vida pública. Pero yo quería un poco antes comentar en el tema de la imagen. Recuerdo muy bien hace pocos tiempos que incluso hicieron una aclaración así chiquitita. El Deber publicó en esas fotos que salen, supuestamente era un mendigo, ¿no?, que estaba durmiendo en la calle. Y las personas protestaron porque no era un mendigo. Era una persona que estaba en una vigilia afuera de la caja de salud, no recuerdo bien, que estaban durmiendo ahí porque estaban en una vigilia. Y entonces se ve de repente en el periódico como un mendigo callejero que no tiene techo, ¿no? Y ahí el fotógrafo seguramente que no iba a preguntarle, mire, ¿le puedo sacar una foto a usted, señor mendigo? Esa es una dificultad, yo digo, cotidiana. Y eso, que los diarios lo de menos, lo más grave sucede definitivamente en los canales de televisión. Pero sobre el tema que hablaba, hay muchas cosas para debatir, ¿no? Yo sí creo que las autoridades que tienen una función pública, funcionarios públicos, están más expuestos. ¿Por qué? Porque son una figura visible, pero no debería eso implicar necesariamente a que estás perdiendo todos tus derechos a tu vida privada. ¿Cuál es tu idea, Carlos? Yo pienso que el personaje público, sus actos públicos de administración, de lo que fuere, con relación al ámbito público, no tiene secreto. Pero un personaje público, si está en la casa de unos amigos o en un boliche, emborrachándose, y lo digo, yo que no me emborracho, a mí no me molesta que el presidente de la República se emborrache con sus amigos. ¿Por qué me tiene que molestar? ¿Por qué alguien tiene que ir a sacarle una foto al presidente que está en el ámbito de lo privado? Que no tiene vida privada, tendría que tener vida privada, porque además, así tenga amante. Este asunto de las amantes se ha popularizado mucho la repulsa a partir de esta ética protestante del político norteamericano. Básicamente, en Europa no le importa. Acuérdense cuando el presidente Descartes presentó a su hija extramatrimonial de 24 años, que la tuvo 24 años escondida por un acuerdo con ella, y a lo último decidió hacerlo público. Y a la gente le molestó que la presente. Solo si ese acto... ¿Qué me importa a mí lo que él haga de su vida privada? Para que intervenga un poquito, Osman, la idea es la siguiente. ¿Hasta qué... Me está coartando la libertad de expresión el doctor. ¿Hasta qué punto no es que no se pueda, pero cuáles serían las restricciones al ejercicio de determinados derechos a la imagen y a la intimidad de un personaje público? Para empezar, los derechos no tienen restricciones, ¿no? Los derechos no tienen límites. Y si hablamos del derecho a la intimidad, es un derecho que es inviolable en todas partes. Si se considera actividades de un personaje público y el mal uso que se pueda hacer de esa imagen o de esa obtención de imágenes sobre un acto privado, sí es sujeto de juicio y tiene todo el derecho ese personaje público de hacer prevalecer sus derechos, ¿no? Para mí no existe restricción. ¿Te parece que los derechos pueden ser absolutos, May? Bueno, los derechos no se discuten, ¿no? Están consagrados. Lo que sí creo, y era lo que quería comentar, es que siempre y cuando ese acto en la intimidad tenga que ver una influencia en los hechos públicos. Y voy a hablar en casos específicos. Carlos habla de las amantes. Bueno, no voy a ser aquí la Madre Teresa de Calcuta diciendo, no, qué horror, Dios santo, eso no puede existir. Pero me parece que también ya hay una permisividad. No, es común que los hombres tengan amantes, digamos, ¿no? Pero no es ese el punto. Yo creo que, a ver, el caso de una violación, el caso de un abuso desde tu función, ¿no?, de acoso sexual, que pueden estar diciendo, no, eso es, él estaba en su casa, la llevó a su apartamento, a su secretaria, no, eso hace también a la vida pública, a los hechos públicos de ese funcionario, de esa figura pública. El funcionario con su secretaria es una relación, el
funcionario con su secretario una relación de trabajo. Claro, o lo otro, por ejemplo, mira, los dos casos que han habido, España, uno del MAS y otro de Verde, solamente... La señora de España, que le hace un video a su amante. Eso era en el ámbito privado. O la ministra ¿de dónde era? De Costa Rica, ¿no? De Costa Rica también. Eso, por ejemplo, me parece que es una barbaridad. Privado. Eso fue un abuso. Es absolutamente privado. Pero a ver... En cambio, un hombre, yo me meto con mi secretaria en el ámbito privado, no hace fuerza con nadie. Pero si mi secretaria la paga el Estado y ella depende de mí, y hay una relación casi de carácter político. Y si además ella es víctima de una agresión. Claro, yo creo que en ese caso sí. Agresión, ¿no? Por supuesto, ahí juntan todos, ¿no? Todos los El tema es que los actos del funcionario público, y mucho más si es electo, le interesa al ciudadano no solamente su desempeño técnico profesional idóneo, sino también su contextura moral, para que yo lo pueda elegir mañana. Y es probable que a la ciudadanía le interese el comportamiento moral de una persona, y a veces eso implica invasión a su privacidad. Yo creo que más que interés por el comportamiento moral, lo que hay, y hablo desde los medios de comunicación, es morbosidad, ¿no? Es el afán de buscar un recurso fácil para generar la mayor cantidad de audiencia que se pueda tener. Y me parece que ahí sí que hay un uso irresponsable, abusivo, de un medio de trabajo, un medio de comunicación, una herramienta, lo que sea, que está violando permanentemente derechos que están consagrados. Y me parece que el gran problema está en que la mayor parte de la ciudadanía, inclusive los funcionarios públicos, no conocen cuáles son sus derechos. Señoras, señores, estamos en el debate, en la parte final del debate de Verdad y Justicia. Hacemos un brevísimo corte comercial, retornamos con el último segmento. O sea que ella es la mala de la La verdad, la justicia, la visión de dos valores desde todas las miradas. Nuestra percepción de lo que es justo nos induce a interpretar la verdad. La verdad es el fundamento de la justicia. Lunes a las 22 horas, sábado a las 13 horas. Verdad y Justicia, un programa diferente, un programa para usted, solo por Televisión Universitaria. En este último segmento hemos querido tocar un tema novedoso e interesante. ¿Es posible la violación al derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad y el derecho a la imagen desde el ámbito familiar? Quiero decir, los cónyuges, entre ellos, padre, hijo, novios, amigos, hermanos, etc. Así nos contesta José Ramón de Verda desde Valencia, España. Hasta hace tiempo se pensaba que no era posible porque no había intimidad entre los miembros de una familia. Pero hoy en día, con las nuevas concepciones sociales y nuevas visiones de los derechos fundamentales, se considera que sí que es posible. Y concretamente está habiendo condenas penales por delito de revelación de secretos cuando uno de los cónyuges abre cartas de otro, donde está su nómina, con el fin de aportarla a un juicio matrimonial para determinar su renta y así fijar importes de pensiones alimenticias o de alimentos. También está habiendo condenas penales que además dan lugar al resarcimiento del daño moral correspondiente cuando uno de los cónyuges, incluso para ver si es infiel el otro, escucha con un doble teléfono o con un teléfono supletorio sus conversaciones privadas, y también cuando entra dentro de sus correos electrónicos o coloca programas en el ordenador para saber las páginas a las que visita. Entonces, en España concretamente está habiendo muchas condenas penales y también demandas de resarcimiento civil del daño moral. Bueno, la verdad que eso se da no solamente, uno lo ve más polémico cuando habla de las parejas, ¿no? Porque aquí estoy en desventaja, pero les puedo asegurar que los gano a los tres. No, mentira. Pero también se está dando, y yo escucho muchos padres, e incluso a uno le aconsejan
que uno tiene que estar mirando qué es lo que están viendo sus hijos, qué páginas visitan en el internet, qué mensajes tienen en el teléfono. Hay este afán, ¿no? Si es correcto, sobre tus claro, hijos todavía. Claro, ya. En el otro tema, la verdad que yo más que de leyes hablaría de un tema de confianza, pues no es una pena, pero lo que hay es una crisis de confianza. Ya, de verdad uno cree que está durmiendo con el enemigo y hay este afán de espiar. Y están los detectives privados, yo veo que en los clasificados ahí aparecen, ¿no? Se ofrecen por $50, puedo descubrir si la engañan o no la engañan. El tema es... Ahora, yo le pregunto, ¿eso está legislado aquí? No tenemos legislación en esa materia, pero el tema es hasta dónde, sobre pretexto seguridad nacional, seguridad ciudadana, seguridad emocional, y luego ahora la seguridad de la convivencia familiar puede justificar la invasión a la intimidad, como decía, de los hijos, de los cónyuges. ¿Cuál es tu idea, Osman? Yo pienso que es una invasión y es algo que uno debería evitar. Lo decía May, ¿no? Si hay una crisis de confianza en la relación, bueno, la espía o la escucha o la revisión ya queda sobrando, ¿no? Y si no está legislado y si no se va a utilizar ese acto en un juicio o en un eventual proceso legal posterior, bueno, eso habría que discutirlo, ¿no? A ver, miren, yo sé, por ejemplo, solamente por comentar, se están dando casos de divorcio que son muy feos, ¿no? Bueno, el de Oscar Vargas y el de Martí es ya público y es terrible, pero sé que en los procesos se usan los mensajes de texto o los correos. No es tanto que una pareja o expareja está invadiendo el correo, no, es lo que ha recibido de esa pareja. Eso es otra cosa. Otra cosa que también es delicada. Claro. El tema es no solamente obtener, porque el intercambio epistolar es privado. Sí. Entonces, está perfecto, es válido. Y tiene un contexto. Exactamente. Ahora, de intimidad y de respeto. El tema es, usarlo afuera es válido. Con otros fines, en otra época. A ver, yo soy de los que cree pues que el matrimonio o la pareja está compuesta por dos y que cada uno de ellos es una individualidad y que conviven y que tienen un acuerdo y que finalmente tienen un contrato y es un contrato absolutamente legal. Es un contrato. Cuando uno se casa está haciendo un contrato civil, ¿o no es así? Consecuentemente hay individualidades. Yo no puedo meterme en lo que hace en su vida privada mi mujer. Es decir, habrán quienes dirán que yo estoy mintiendo o que estoy loco y que cómo no me voy a meter, que tengo derecho. No, uno tiene derecho a lo que le permiten tener. No tenés derecho más allá. No podés revisar sus cartas, no podés revisar sus correos, no podés revisar absolutamente nada. Con relación a los hijos sí, porque están bajo tu tutela y vos sos la persona que se hace cargo. Mientras sean menores de edad. Claro, mientras pero sean estamos menores, hablando de un ideal, ¿no? Porque claro. ¿qué pasa cuando hay y yo los escucho en los casos de divorcio? O no se divorcian por no hacer la división de bienes, o cuando se divorcian resulta que los bienes ya no están a nombre del hombre o de la mujer, ¿no? Entonces, hay una guerra que es una guerra sucia. Y yo creo que por eso es que se cometen, estamos hablando ya en casos extremos, ¿no? Que se cometen este tipo de excesos que son espías, grabaciones, violar la correspondencia. Encima son indicios, no son pruebas. Pero deberían considerarse que se han obtenido en esas circunstancias. En todo caso, ¿el fin justifica los medios? No creo. En este caso peor. No. Para mí creo que nunca. Para mí no. Señoras, señores, hemos tocado, no con la profundidad y amplitud que hubiéramos querido, el tema de las intromisiones ilegítimas a la intimidad, la privacidad personal y familiar y la imagen, a través de escuchas telefónicas, filmaciones de cámaras de seguridad públicas y privadas, y también a través del ejercicio de la libertad de información en los medios masivos de comunicación. A nuestros panelistas, Maggie Talavera, Carlos Valverde, Osman Pazzi, muchísimas gracias, y a ustedes, amables televidentes,
Gracias por la paciencia de permitirnos ingresar a sus hogares. A nombre de la Fundación Juristantum, de la Revista Boliviana de Derecho y de la Asociación de Personas Afectadas por Resoluciones Judiciales y Administrativas, muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.